Mateo subía por el ascensor privado de la Diamond Tower, con una sonrisa dibujada en el rostro, sosteniendo un café humeante y un pequeño ramo de flores para sorprender a su futura esposa. Eran apenas las 5:45 de la mañana, y el silencio sepulcral del rascacielos solo era interrumpido por el suave zumbido de la tecnología de vanguardia que rodeaba su imperio inmobiliario. Sin embargo, al abrir la pesada puerta de roble de su oficina presidencial, un grito estridente y cargado de odio cortó el aire como una cuchilla afilada, helándole la sangre en las venas de inmediato. No era la voz dulce que él conocía, sino un rugido desquiciado que exigía silencio a un niño indefenso que solo buscaba un poco de consuelo en medio de la fría oscuridad de aquel salón de mármol y cristal templado. La opulencia de la oficina, con sus suelos de mármol de Carrara y detalles en acero cepillado, siempre había sido el mayor orgullo de Mateo, un símbolo de su éxito como CEO multimillonario. Pero en ese preciso instante, el brillo del lujo le pareció estéril y aterrador, un escenario de pesadilla donde su hijo Leo, un pequeño de apenas 6 años con autismo no verbal, se encogía de miedo. El niño sostenía con fuerza su desgastado dinosaurio de peluche, su único refugio en un mundo que a menudo le resultaba demasiado ruidoso y hostil, mientras las luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza. Mateo permaneció en la penumbra del pasillo, incapaz de dar un paso más, observando cómo la mujer que juró amar y proteger a su familia se transformaba en un monstruo de vanidad y crueldad absoluta ante sus propios ojos incrédulos. Isadora, la impecable directora de marketing y prometida de Mateo, lucía un vestido de seda de diseñador que brillaba bajo las luces artificiales, pero su rostro estaba desfigurado por una mueca de asco profundo. Ella siempre se presentaba ante la sociedad como una mujer caritativa y amorosa, la madre perfecta que Leo necesitaba tras haber perdido a su progenitora siendo apenas un bebé de brazos. Sin embargo, la realidad que Mateo estaba presenciando era una bofetada de verdad que destruía cualquier rastro de la farsa que ella había construido con tanto cuidado durante meses de engaños constantes. Sus palabras eran veneno puro, lanzadas contra una criatura que no podía defenderse ni pedir ayuda a través del habla, revelando que para ella, el pequeño Leo no era más que un estorbo molesto en su camino hacia la riqueza infinita. El sonido metálico de los tacones aguja de Isadora golpeando el suelo de piedra resonaba como una sentencia de muerte en el silencio opresor de la oficina vacía, aumentando la angustia del niño. Leo intentó acercarse a ella buscando un poco de calor humano, estirando sus pequeñas manos que estaban ligeramente manchadas de pintura tras un largo rato de soledad en aquel rincón oscuro de la presidencia. La reacción de la mujer fue inmediata y violenta, apartándolo con un empujón cargado de desprecio mientras se limpiaba frenéticamente la tela costosa de su prenda de vestir, como si hubiera sido tocada por algo repugnante. Mateo sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies al comprender que su oficina, el templo de su éxito profesional, se había convertido en una prisión emocional para el ser que más amaba en este mundo cruel. «Cállate de una vez, pedazo de inútil, me estás manchando el vestido de seda con tus manos sucias de pobre», gritó Isadora con una furia que parecía brotar de lo más profundo de su ser oscuro. El eco de sus gritos rebotaba en las paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que aún dormía, ajena al drama que se desarrollaba en las alturas del poder económico. El pequeño Leo sollozó bajito,
intentando hacerse pequeño contra el frío acero de un escritorio que costaba más que la casa de cualquier empleado promedio, apretando su peluche contra el pecho. Mateo vio cómo la mano de Isadora se levantaba con una intención malévola, y el sonido de un impacto seco resonó en el aire, rompiendo el último rastro de paz que quedaba en el corazón del padre que observaba. El vaso de café que Mateo sostenía resbaló de sus dedos, golpeando el suelo y esparciendo el líquido oscuro sobre la alfombra persa de la entrada. Pero él ni siquiera parpadeó ante el desastre térmico. Su mente estaba procesando la traición más dolorosa de su vida, recordando cuántas veces había dejado a Leo al cuidado de Isadora, creyendo que ella era un ángel enviado para sanar sus heridas. La culpa lo golpeó con la fuerza de un huracán, dándose cuenta de que su obsesión por el trabajo y su ceguera voluntaria habían entregado a su hijo a las garras de una villana de traje de marca. Estaba paralizado por una mezcla de terror y furia volcánica, viendo cómo la máscara de dulzura de su prometida se desmoronaba por completo, dejando al descubierto la frialdad sádica que siempre había ocultado tras sus joyas. Mateo dio un paso al frente, pero se detuvo al ver que otra figura emergía de entre las sombras de los pasillos de mantenimiento, portando un uniforme azul desgastado y una cubeta de limpieza. Antes de continuar, dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta impactante historia de justicia y redención familiar. Era doña Mercedes, la encargada del turno nocturno, cuya presencia en ese lugar de lujo siempre había pasado desapercibida para el gran CEO que solo miraba los números de las ganancias trimestrales. Sus manos estaban calejadas por el trabajo duro y sus ojos reflejaban una sabiduría emocional inmensa que no se aprende en las universidades prestigiosas donde Mateo había estudiado su carrera empresarial. Ella caminó con decisión hacia el niño, ignorando la mirada de Isadora. La fragancia de un perfume francés carísimo que usaba Isadora se mezclaba de forma extraña con el olor a desinfectante barato y pino que emanaba del carrito de limpieza de la humilde mujer. Trabajadora. Doña Mercedes no gritó ni mostró miedo. Simplemente se arrodilló sobre el suelo de mármol frente a Leo, extendiendo sus brazos hacia el pequeño que temblaba como una hoja en medio de una tormenta de invierno. Con una suavidad que Mateo no había visto en años, ella comenzó a tararear una canción de cuna casi inaudible, una melodía que parecía tener el poder mágico de calmar el caos sensorial que atormentaba al niño autista. Era un contraste visual y espiritual devastador. La mujer, más rica de la sala, desbordaba odio, mientras que la que menos tenía ofrecía un tesoro de amor y dignidad sin esperar nada. Isadora soltó una carcajada burlona al ver la intervención de la empleada de limpieza, llamándola ignorante y exigiéndole que regresara a fregar los baños de los pisos inferiores antes de que llamara a seguridad. No te metas en los asuntos de tus superiores, anciana mugrosa. Este mocoso necesita aprender disciplina, y tú solo vas a lograr que me ensucies más la oficina con tu presencia de clase baja, sentenció con arrogancia. Mercedes no se inmutó ante los insultos, continuando su labor de consuelo y limpiando con su propio delantal las lágrimas que rodaban por las mejillas de Leo, quien finalmente soltó un suspiro de alivio al sentir el contacto humano real. Mateo observaba la escena con una claridad dolorosa, dándose cuenta de que la verdadera nobleza no se compraba con saldo bancario, sino que se demostraba en la pureza de los actos. El aire en la oficina se
Volvió denso, cargado con la tensión de un enfrentamiento que estaba a punto de cambiar el destino de todos los presentes para siempre, sin vuelta atrás posible. Mateo sintió que la rabia se transformaba en una determinación gélida, una necesidad de justicia que quemaba en sus entrañas más que cualquier fracaso empresarial que hubiera enfrentado en su larga y exitosa carrera profesional. Miró a su hijo, quien por fin se relajaba en los brazos de la señora de la limpieza, y luego miró a la mujer, que planeaba llevar al altar en pocas semanas. Sabía que nada volvería a ser igual, y que la limpieza profunda que su vida necesitaba estaba a punto de comenzar en ese mismo instante, bajo la fría luz del amanecer de la Diamond Tower. El CEO dio el primer paso, preparado para enfrentar el horror. Mateo recordaba con una amargura punzante las noches en las que regresaba a su mansión después de jornadas extenuantes, convencido de que Isadora era el pilar que sostenía su hogar destrozado. En aquellas cenas de gala, rodeados de la élite empresarial, ella siempre se mostraba radiante, acariciando el cabello de Leo con una delicadeza que parecía genuina ante los ojos de los invitados más críticos. Mateo, cegado por su propia necesidad de creer que el vacío dejado por su difunta esposa había sido finalmente llenado, la observaba con una admiración que hoy le quemaba el alma como ácido. Ella solía susurrarle al oído lo mucho que amaba al niño, prometiéndole que juntos construirían un futuro donde el pequeño Leo nunca sentiría la soledad de su condición. Era una puesta en escena perfecta, una coreografía de bondad ensayada hasta el último detalle para asegurar su lugar en el testamento del multimillonario. Sin embargo, la realidad que se ocultaba tras las puertas cerradas de la Diamond Tower, cuando Mateo se marchaba en sus constantes viajes de negocios, era un infierno de frialdad y desprecio absoluto. Isadora no veía en Leo a un niño con necesidades especiales que requería paciencia y comprensión, sino a un obstáculo molesto que entorpecía sus planes de una vida llena de lujos y viajes sin responsabilidades. Para ella, el pequeño era un retraso biológico que manchaba su imagen de perfección y sofisticación ante sus amistades de la alta sociedad. Aprovechando la ausencia de su prometido, Isadora ordenaba que el niño fuera recluido en un pequeño depósito de materiales de limpieza, un lugar oscuro y sofocante donde el aire olía a químicos fuertes y olvido. Allí, el pequeño Leo pasaba horas interminables abrazando a su peluche, esperando un regreso que siempre parecía tardar una eternidad dolorosa. Mientras Mateo revisaba contratos millonarios en el extranjero, Isadora se aseguraba de que el personal de servicio mantuviera un silencio cómplice bajo la amenaza de un despido inmediato y una ruina profesional asegurada. Ella llegaba a la empresa luciendo abrigos de piel y joyas que Mateo le regalaba como muestra de su gratitud por cuidar también de su hijo. Sin sospechar la verdad. En la oficina, la máscara de dulzura caía al suelo apenas se cerraban las puertas del ascensor privado, revelando a una mujer que trataba a los empleados como simples objetos desechables. Isadora disfrutaba de ejercer un poder tiránico, recordándoles a todos que ella pronto sería la dueña absoluta de aquel imperio inmobiliario. Nadie se atrevía a cuestionar sus órdenes, pues su influencia sobre Mateo era tan grande que una sola palabra suya bastaba para destruir la vida de cualquier trabajador honesto. La crueldad de la mujer no conocía límites cuando se encontraba a solas con el niño, quien no podía expresar su sufrimiento mediante palabras debido a su condición de autismo no verbal. Isadora disfrutaba de negarle las cosas más simples, como su merienda favorita,
o el permiso para jugar con sus bloques de colores, simplemente por el placer de ver su mirada de confusión y tristeza. En varias ocasiones, ella se acercaba al oído del pequeño para susurrarle que su verdadera madre lo había abandonado por ser un niño defectuoso, sembrando semillas de dolor en un corazón que solo conocía la inocencia. Estas humillaciones eran calculadas para que no dejaran marcas físicas visibles, pero las heridas emocionales en el alma de Leo eran profundas y sangrantes. Isadora se sentía victoriosa al ver cómo el niño se retraía cada vez más, convirtiéndose en una sombra silenciosa dentro de la lujosa oficina. Mateo, atrapado en su papel de autoridad ciega, enviaba mensajes constantes preguntando por el bienestar de su hijo, recibiendo siempre fotografías editadas de un Leo que parecía estar descansando plácidamente. Isadora le mentía con una frialdad escalofriante, asegurándole que el niño estaba bajo el cuidado de una babá experta en una habitación de juegos, especialmente diseñada para su estimulación sensorial. En realidad, la habitación de juegos era aquel depósito húmedo y estrecho donde el pequeño se acurrucaba entre cubetas y escobas, temblando ante cada ruido fuerte que resonaba en los pasillos. La ironía dramática de la situación era insoportable para cualquiera que conociera la verdad, pues mientras el padre trabajaba para asegurar el futuro de su hijo, estaba financiando el tormento diario del niño. Mateo creía ingenuamente que el dinero podía comprar el afecto materno que la vida le había arrebatado tan pronto a su familia. Doña Mercedes observaba todo este despliegue de maldad desde las sombras de los pasillos de mantenimiento, con el corazón apretado por una indignación que no podía expresar abiertamente por miedo a las represalias. Ella veía cómo Isadora ignoraba los llantos silenciosos del niño mientras se retocaba el maquillaje frente al espejo de la presidencia, preparándose para una noche de eventos sociales. La mujer de manos calejadas notaba cómo Leo buscaba desesperadamente una mirada de aprobación que nunca llegaba de parte de su futura madrastra, quien solo le dedicaba gestos de asco. Mercedes recordaba sus propios hijos y la sabiduría que la vida le había enseñado sobre la importancia de la ternura, algo que Isadora carecía por completo a pesar de su educación refinada. Cada vez que la villana pasaba por su lado, Mercedes bajaba la cabeza, pero sus ojos guardaban el registro de cada injusticia cometida. Isadora solía usar a dona Mercedes como ejemplo de lo que Leo llegaría a hacer si no aprendía a comportarse según los estándares de la alta sociedad que ella tanto valoraba. Mira a esta mujer, Leo, así. Terminarás tú, limpiando los pisos de personas importantes, si no dejas de ser tan problemático y extraño, solía decirle con un tono de voz gélido. Trataba a la encargada de limpieza como si fuera invisible, dejando caer basura a propósito para que Mercedes tuviera que arrodillarse frente a ella y recogerla bajo la mirada atenta del niño. Esta dinámica de poder buscaba humillar tanto a la trabajadora como al pequeño, reforzando la idea de que solo el dinero y el estatus otorgaban el derecho a ser tratado con respeto. Mercedes soportaba las humillaciones con una dignidad heroica, manteniendo siempre la calma para no asustar más a la pobre criatura que la observaba. El contraste visual entre el uniforme azul de Mercedes y las sedas importadas de Isadora era un reflejo de la brecha moral que separaba a estas dos mujeres en el corazón de la Diamond Tower. Mientras Isadora se preocupaba por no arruinar su manicura perfecta, Mercedes se preocupaba por si el niño había comido algo decente
Durante el largo día de encierro en el depósito de limpieza, el brillo frío del mármol y el acero escobado de las oficinas de lujo contrastaba violentamente con la fragilidad de un niño que solo necesitaba un abrazo sincero. Los pasillos de cristal, diseñados para mostrar transparencia y modernidad, ocultaban en realidad secretos terribles que solo saldrían a la luz cuando la verdad fuera demasiado grande para ser contenida. El silencio opresor de la noche en la empresa era el cómplice. Silencioso de una rutina de abusos que Mateo se negaba a ver. La culpa de Mateo por haber quedado viudo tan temprano lo hacía sumergirse en el trabajo como una forma de escape, dejando la educación de Leo enteramente en manos de Isadora. Él se convencía a sí mismo de que su éxito profesional compensaría la ausencia física y emocional, sin darse cuenta de que estaba entregando a su hijo a una hiena hambrienta de poder. Cada ascenso, cada contrato multimillonario firmado en el extranjero era un ladrillo más en la pared que lo separaba de la angustiante realidad que vivía su pequeño en casa y en la oficina. Mateo confiaba plenamente en los reportes de Isadora, quien le enviaba correos detallados sobre los supuestos avances terapéuticos de Leo, todos inventados para mantener al CEO tranquilo y alejado de la verdad. El hombre más poderoso del sector inmobiliario era, en realidad, un títere manipulado por los hilos de una mujer sin escrúpulos ni corazón. Esta rutina de injusticia se repetía día tras día, creando un ciclo de tensión que amenazaba con romper el frágil equilibrio mental del niño, quien ya no quería soltar su peluche ni para dormir. Isadora se sentía intocable, segura de que su plan de boda aseguraría su fortuna para siempre. Mientras planeaba enviar a Leo a un internado lejano, apenas se firmaran los documentos legales. No contaba con que el destino, o quizás la justicia divina, estaba preparando un encuentro que pondría fin a sus mentiras de la forma más dramática e inesperada posible en el piso 50. Mercedes seguía esperando el momento adecuado para hablar, pero el miedo a que Mateo no le creyera a una simple empleada de limpieza la mantenía en un silencio doloroso y persistente. Sin embargo, la verdad estaba a punto de estallar en 1000 pedazos de cristal sobre el suelo de mármol de la presidencia. En el silencio sepulcral de la Diamond Tower, lejos de la opulencia de los mármoles de Carrara, existía un rincón oscuro que Isadora usaba como prisión emocional para el pequeño Leo. Era el depósito de materiales de limpieza, un espacio estrecho y frío donde el niño de 6 años aguardaba el final de su tormento diario, abrazando a su desgastado dinosaurio de peluche. Sin embargo, cuando el eco de los tacones de la villana se desvanecía en los pasillos de cristal, una figura humilde se acercaba sigilosamente a la puerta metálica. Doña Mercedes, la encargada de la limpieza nocturna, desafiaba las órdenes de la futura esposa de Mateo para llevar un poco de luz a esa oscuridad opresiva. Con sus manos calejadas y un corazón rebosante de compasión, ella se convertía en el único puente de dignidad para la criatura olvidada por su padre. La entrada de Mercedes al depósito no era simplemente un acto de rebeldía laboral, sino una misión de salvación espiritual para un alma que se marchitaba en el abandono. Mientras el lujo estéril de la empresa de tecnología brillaba a pocos metros de distancia, la anciana se arrodillaba en el suelo, frío junto al niño no verbal. Ella no necesitaba títulos universitarios ni manuales de psicología para comprender que Leo no era un niño problemático, sino una víctima de la falta de afecto. Con una mirada dulce que contrastaba con el brillo de odio de Isadora,
Mercedes establecía una conexión profunda que iba más allá de las palabras. En ese pequeño refugio rodeado de químicos y escobas, el niño encontraba el primer puerto seguro que había conocido desde la muerte de su madre biológica. El lenguaje del amor para Mercedes se manifestaba a través de pequeños gestos que para Isadora serían insignificantes o incluso repugnantes dentro de su mundo de grifos dorados. Cada noche, la mujer traía consigo un pedazo de bizcocho de maíz recién horneado, envuelto cuidadosamente en un modesto guardanapo de tela blanca que guardaba el calor del hogar. Acompañado de un vaso de leche tibia, este humilde banquete representaba para Leo una riqueza que ningún saldo bancario de Mateo podría comprar. Jamás. El aroma del dulce casero inundaba el aire viciado del depósito, sustituyendo momentáneamente el fuerte olor a desinfectante barato que solía impregnar las ropas de la encargada de limpieza. Para el niño, ese trozo de pastel era la validación de que él existía y que alguien se preocupaba por su bienestar físico y emocional. Sentada sobre el suelo de cemento, doña Mercedes ignoraba la incomodidad de sus huesos cansados para ofrecerle a Leo el contacto humano que Isadora le negaba con asco. Con la punta de su delantal desgastado, ella limpiaba con ternura las lágrimas y los rastros de suciedad de las mejillas del niño, susurrándole palabras de aliento. Aunque Leo era extremadamente sensible a los ruidos fuertes, la voz de Mercedes era como un bálsamo que calmaba su sistema sensorial siempre en alerta máxima. Ella aprendió a comunicarse con él a través de dibujos sencillos realizados en trozos de papel sobrante y suaves canciones de ninar que llenaban el silencio del depósito. No. Había juicios en ese espacio, solo la aceptación total de un ser humano hacia otro, demostrando quién poseía realmente la riqueza espiritual. El pequeño Leo, quien solía reaccionar con pavor ante la presencia de su prometida madre, encontraba en Mercedes una figura de protección que le devolvía la paz interior. A pesar de ser un niño no verbal de 6 años, su comunicación con la limpiadora era fluida y llena de significado a través de miradas compartidas. Mercedes notaba cómo el niño apretaba menos su dinosaurio de peluche cuando ella estaba cerca, permitiéndole incluso que ella lo sostuviera por un momento durante sus juegos. Esta confianza mutua se construyó ladrillo a ladrillo, lejos de las cámaras de seguridad que Isadora creía controlar y de la ceguera voluntaria del magnate inmobiliario Mateo. La anciana se convertía en la guardiana de un tesoro emocional que la empresa de lujo intentaba esconder entre sus paredes de cristal templado y acero escobado. Doña Mercedes poseía una sabiduría emocional inmensa que le permitía ver más allá de la discapacidad de Leo y reconocer su inmensa pureza de cuidado y afecto. Ella sabía que el niño necesitaba amor más que cualquier terapia costosa que Mateo pudiera pagar sin estar presente físicamente para apoyarlo en su desarrollo diario. Mientras Isadora veía al pequeño como un atraso para sus planes de lujo, Mercedes veía en él una oportunidad para ejercer la humanidad que el mundo corporativo había olvidado. A menudo, la mujer le contaba historias sobre la naturaleza y las estrellas, usando un lenguaje sencillo que Leo parecía absorber con una atención que nunca mostraba en otros contextos. El vínculo que se gestaba en la penumbra del piso 50 era la semilla de una justicia poética que pronto germinaría con fuerza. El contraste entre la futilidad de Isadora y la heroica humildad de Mercedes se hacía evidente en cada detalle de sus interacciones con el hijo del gran CEO, mientras la prometida de Mateo se quejaba del
costo de sus vestidos de seda manchados, Mercedes ofrecía su propio cuerpo como escudo contra el frío y la soledad. El niño comenzaba a asociar el sonido de las llaves de la limpiadora con el alivio y la esperanza, un cambio radical frente al terror que le producían los tacones. Mercedes validaba cada uno de los sentimientos de Leo, diciéndole constantemente que él era especial y que no merecía el trato cruel que recibía de la villana. El público se enamoraba de esta relación clandestina. Esperando ansiosamente el momento en que esta bondad oculta fuera finalmente reconocida por el mundo exterior. En el depósito de limpieza, el tiempo parecía detenerse mientras Mercedes le enseñaba a Leo a expresar sus emociones a través de colores vivos sobre el papel gris. Estos dibujos eran el testimonio silencioso de un alma que luchaba por salir de la prisión emocional impuesta por la mujer que debía ser su protectora. Mercedes guardaba algunos de estos tesoros artísticos, sabiendo que algún día podrían servir como prueba de la inteligencia y sensibilidad que Isadora intentaba negar constantemente ante Mateo. La fragilidad de la infancia de Leo se veía fortalecida por el abrazo apretado de la anciana, quien le transmitía la calidez que el mármol frío de la oficina no podía ofrecer. La atmósfera de contraste entre la miseria económica de la empleada y su calor humano era el pilar de la historia. Isadora continuaba con sus mentiras, asegurando a Mateo por teléfono que el niño estaba descansando felizmente con la babá en la comodidad de su hogar seguro. Ella nunca sospechó que, en el mismo edificio donde se celebraban reuniones de directiva, el pequeño estaba recibiendo lecciones de vida fundamentales de una mujer sin estudios. La ironía dramática alcanzaba su punto máximo cuando Isadora pasaba por delante del depósito, sin imaginar que la justicia se estaba cocinando entre baldes de agua y jabón. Leo aprendía que no estaba solo en el mundo y que existía una bondad pura que no dependía de las apariencias ni de la ropa de grife. Este vínculo era la única razón por la cual el niño aún mantenía un destello de esperanza en sus grandes ojos oscuros y sensibles. La construcción de este lazo inquebrantable preparaba el escenario para el inevitable punto de virada que sacudiría los cimientos de la Diamond Tower y la vida de Mateo. Doña Mercedes sabía que su tiempo como salvadora anónima estaba llegando a su fin y que pronto tendría que arriesgar su empleo para proteger al niño. Mientras tanto, Leo se sentía cada vez más seguro en presencia de la encargada de limpieza, comenzando incluso a esbozar tímidas sonrisas que Isadora nunca había logrado provocarle. La pureza del cuidado que recibía el pequeño era el verdadero valor que Mateo aún no lograba discernir entre sus balances bancarios y planes inmobiliarios. Todo estaba listo para que la verdad saliera a la luz, impulsada por un pequeño dibujo que cambiaría el destino de todos los involucrados definitivamente. Mateo se encontraba en la sala VIP del aeropuerto, rodeado de lujos y preparándose para un viaje de negocios crucial en Londres. Pero una inquietud persistente no le permitía concentrarse en sus documentos financieros. En el fondo de su maletín de cuero italiano guardaba un trozo de papel arrugado que había rescatado del cesto de basura de su oficina la tarde anterior, casi por un impulso inexplicable de curiosidad paternal. Al extender la hoja sobre la mesa de cristal, sus ojos se llenaron de una confusión dolorosa al observar los trazos oscuros y violentos que Leo había dibujado con una angustia evidente en cada línea de grafito. No era el paisaje colorido que Isadora siempre le mostraba en su tableta, sino la representación de una habitación pequeña, sin ventanas,
donde una figura diminuta lloraba bajo la sombra de una mujer con garras afiladas y ojos de fuego. El magnate inmobiliario sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la terminal, dándose cuenta de que algo terrible se ocultaba tras la máscara de su prometida. Isadora le había asegurado que el niño estaba progresando maravillosamente gracias a los costosos especialistas que ella misma supervisaba diariamente, pero aquel dibujo gritaba una verdad completamente distinta y desgarradora sobre la realidad del pequeño. Mateo recordó cómo Leo se estremecía cada vez que la mujer se acercaba a él en público, un detalle que antes atribuía a su sensibilidad sensorial propia del autismo, pero que ahora cobraba un significado mucho más siniestro. La autoridad ciega, que lo había caracterizado durante meses, comenzó a resquebrajarse, permitiendo que la duda sembrara un campo de batalla en su mente, cuestionando cada palabra dulce y cada gesto de Isadora. Mientras tanto, en la penumbra de la Diamond Tower, Isadora caminaba de un lado a otro en la sala de la presidencia, impaciente por ejecutar la fase final de su plan de lujo. Estaba cansada de fingir que le importaba aquel niño que consideraba un retraso para sus ambiciones sociales, y ya había contactado a un internado remoto donde pretendía confinar a Leo definitivamente. Para ella, la desaparición del niño de su vida cotidiana era una necesidad absoluta para asegurar su comodidad y estatus como la nueva señora de la fortuna de Mateo, sin interrupciones molestas. Hablaba por teléfono con una cómplice, riendo con una frialdad que helaría el corazón de cualquiera, mencionando que Mateo era tan ingenuo que creería cualquier explicación médica que ella inventara sobre el supuesto empeoramiento del estado mental del pequeño. Isadora planeaba convencer a Mateo de que Leo necesitaba un aislamiento profesional por su propia seguridad, una mentira que le permitiría deshacerse de la presencia del niño sin levantar sospechas inmediatas sobre su verdadera naturaleza cruel. En su mente retorcida, ya se veía disfrutando de las vacaciones de lujo y los eventos de gala, sin tener que lidiar con las crisis sensoriales de un niño que solo buscaba amor y comprensión. No sentía ni un ápice de remordimiento al pensar en el terror que Leo sentiría al ser abandonado en un lugar extraño, rodeado de desconocidos que no entenderían su lenguaje de dibujos y peluches. Para la villana, las personas eran simplemente piezas en un tablero de ajedrez corporativo, y el hijo de su prometido era la pieza que debía ser eliminada para garantizar su victoria definitiva en la alta sociedad. De vuelta en el aeropuerto, Mateo intentó llamar a la supuesta babá que cuidaba a Leo en su mansión, pero el número siempre le enviaba a un buzón de voz que nunca había escuchado antes. Una alarma interna se disparó con una intensidad ensordecedora, recordándole que Isadora siempre se encargaba personalmente de todas las comunicaciones relacionadas con el cuidado y la salud del pequeño para supuestamente aliviarle la carga de trabajo. La sospecha de que estaba siendo víctima de una manipulación magistral se convirtió en una certeza de acero que le oprimía el pecho, dificultándole la respiración en medio de la opulencia del aeropuerto. Se dio cuenta de que su obsesión por el éxito financiero lo había alejado tanto de su hogar que ni siquiera conocía los nombres de las personas que pasaban tiempo real con su hijo de 6 años. Tomó una decisión impulsiva que dejaría a sus socios comerciales en un estado de shock absoluto al cancelar su vuelo internacional apenas unos minutos antes del cierre de la puerta de embarque. Recogió sus
pertenencias con una determinación gélida, ignorando las llamadas frenéticas de su secretaria y dirigiéndose directamente hacia el estacionamiento donde su coche de lujo aguardaba en el silencio de la madrugada. El motor rugió mientras salía a toda velocidad hacia la ciudad, con el corazón latiendo, con una mezcla de miedo por el bienestar de Leo y una furia volcánica contra la mujer que amaba. Mateo decidió que no esperaría ni un segundo más para descubrir qué sucedía realmente en las sombras de 1900. Su propia empresa cuando él no estaba presente para supervisar el bienestar de su familia, regresando a la torre inmediatamente. Si usted se encontrara en el lugar de este padre y comenzara a sospechar que la persona a la que le ha confiado lo más sagrado de su vida es en realidad un monstruo de dos caras, ¿cómo reaccionaría ante tal descubrimiento? ¿Se enfrentaría a ella de inmediato, guiado por el impulso de protección, o preferiría buscar pruebas irrefutables en silencio para asegurar que la justicia caiga con todo su peso sobre el culpable? Déjenos su respuesta en los comentarios, porque su opinión es fundamental para entender cómo actuaríamos todos ante una traición tan baja y dolorosa cometida contra un niño inocente y vulnerable. La historia de Mateo nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia ceguera ante aquellos que fingen una bondad que no poseen en absoluto mientras destruyen vidas enteras desde las sombras del poder económico y el prestigio social. Doña Mercedes, desde 1960. Su posición de observadora silenciosa en los pasillos de mantenimiento, vio cómo Isadora llegaba a la oficina de madrugada con una maleta pequeña y un brillo de odio renovado en sus ojos. La anciana de manos calejadas sintió un presentimiento oscuro, comprendiendo que el peligro para el pequeño Leo era inminente y que la villana estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Mercedes decidió que ya no podía permanecer oculta en la seguridad de su anonimato laboral, pues la vida de la criatura que tanto amaba dependía enteramente de su valentía para actuar en el momento preciso. Ajustó su delantal de limpieza y se preparó para intervenir, dispuesta a perder su empleo e incluso su libertad con tal de proteger al niño de las garras de la mujer de seda. Isadora entró violentamente al depósito de materiales de limpieza, despertando a Leo con un sacudón brusco que hizo que el niño soltara un grito ahogado de pánico puro ante la presencia de su torturadora. Con una frialdad sádica, ella le arrebató el pequeño dinosaurio de peluche, su único puerto seguro en ese mundo de pesadilla, amenazando con lanzarlo por la ventana del piso 50 si hacía el más mínimo ruido molesto. El niño temblaba incontrolablemente, sus ojos grandes y sensibles buscaban desesperadamente una salida que no existía en esa estrecha prisión emocional, rodeada de químicos y olvido absoluto. Mercedes observaba la escena desde la puerta entreabierta, grabando cada palabra humillante con un viejo teléfono celular, acumulando las pruebas que finalmente destruirían la reputación impecable de la directora de marketing ante el mundo entero. Mateo llegó a la Diamond Tower cuando el sol apenas comenzaba a teñir de naranja los cristales de los rascacielos circundantes, encontrando el vestíbulo sumido en un silencio que le pareció cargado de secretos oscuros. Subió por el ascensor privado con los puños cerrados, sintiendo que cada piso que escalaba hacia la cima era un paso más hacia una confrontación que cambiaría su destino para siempre y sin vuelta atrás posible. Al llegar al piso 50, las luces de la presidencia estaban encendidas, proyectando sombras alargadas sobre el mármol de Carrara que antes consideraba el símbolo de su éxito y que ahora le recordaba a una tumba fría.
Se acercó a la puerta de su oficina, escuchando los sollozos apagados de su hijo y la risa cruel de Isadora, preparándose para abrir la puerta a la verdad. Mateo se encontraba frente a la imponente puerta de su oficina, sintiendo cómo el aire se volvía gélido mientras escuchaba los gritos desquiciados que provenían del interior de la presidencia. El sonido de un objeto rompiéndose contra el suelo de mármol fue el detonante que rompió su vacilación, impulsándolo a sacar su teléfono celular para capturar la evidencia de lo que sus oídos se negaban a procesar. Con la mano temblando por una furia volcánica contenida, activó la grabación para documentar la humillación sistemática que su prometida lanzaba contra su pequeño hijo indefenso en la oscuridad. Cada palabra de Isadora era una puñalada de traición que desgarraba su pecho, revelando una personalidad sádica que nunca imaginó que existiera tras las sedas y joyas que él mismo le había regalado con un amor absoluto y ciego. El gran magnate estaba listo para enfrentar la verdad. Dentro de la sala, Isadora había perdido completamente los estribos, transformándose en una figura grotesca de odio que arrastraba a Leo hacia los inmensos ventanales de cristal que daban al vacío. La luz de la luna filtrándose por las ventanas proyectaba una sombra amenazante sobre la alfombra costosa, donde el pequeño intentaba inútilmente zafarse del agarre violento de la mujer que debía protegerlo. La atmósfera de la oficina, antes símbolo de prestigio y éxito, ahora se sentía como una cámara de tortura psicológica donde el lujo estéril servía de telón para la crueldad más pura. Isadora gritaba insultos sobre la condición del niño, llamándolo una carga innecesaria que le robaba tiempo valioso y atención que ella deseaba exclusivamente para su propio beneficio económico y social. El contraste entre su vestido de diseñador y su comportamiento vulgar era una revelación devastadora de su verdadera y oscura esencia. El momento de mayor tensión llegó cuando Isadora, en un arrebato de maldad incontrolable, arrebató el dinosaurio de peluche de las manos del niño y se dirigió hacia el mecanismo de apertura de la ventana del piso, 50 para arrojarlo al vacío. Leo emitió un sonido de angustia profunda, un gemido que rompió el alma de Mateo desde el pasillo, mientras veía cómo su hijo colapsaba ante la sobrecarga sensorial y el pánico de perder su único objeto de seguridad personal. Isadora se burlaba de su dolor, sosteniendo el juguete sobre el abismo de la ciudad y amenazando con soltarlo para darle una lección definitiva de obediencia que el pequeño nunca olvidaría. En ese instante de terror absoluto, la puerta de Mindon's servicio se abrió de golpe, y doña Mercedes entró corriendo a la oficina, decidida a evitar la tragedia sin importar las consecuencias. Doña Mercedes se interpuso entre la villana y el ventanal, suplicando con una voz cargada de dignidad que dejara en paz al niño y que no cometiera una locura irreparable contra un ser inocente. Sin embargo, la reacción de Isadora fue de un desprecio físico brutal, usando su fuerza para empujar violentamente a la humilde trabajadora hacia atrás, lejos de su alcance inmediato, provocando que Mercedes cayera sobre los baldes de limpieza. El estruendo metálico resonó en toda la oficina, mientras el agua con desinfectante se derramaba sobre el mármol impecable de la presidencia. El ruido fue la señal que Mateo necesitaba para intervenir, pues el caos había llegado a un punto de no retorno, donde la integridad física de su hijo y de la única persona buena en esa sala estaba en grave peligro inminente. Mateo accionó el interruptor principal y las potentes
Luces de la oficina se encendieron de golpe, revelando la escena completa del abuso en la oscuridad. Isadora se quedó paralizada con el brazo extendido hacia la ventana y el juguete en la mano, parpadeando con sorpresa ante la figura de su prometido que permanecía en el umbral de la puerta. Su rostro, que un segundo antes estaba lleno de un odio visceral, intentó transformarse rápidamente en una máscara de confusión fingida para ocultar sus actos ante su salvador financiero. La luz revelaba el desastre en el suelo, la caída de Mercedes y el llanto silencioso de un niño que se cubría los ojos para protegerse del brillo repentino. El silencio que siguió al encendido de las luces era opresor, cargado con la electricidad de una confrontación que marcaría un final inevitable y trágico. Mi amor, qué sorpresa que estés aquí. No es lo que parece. Este niño se puso muy agresivo y yo solo intentaba calmarlo para que no se hiciera daño, exclamó Isadora con una voz que recuperaba forzadamente su tono meloso. Sus manos temblaban mientras intentaba esconder el peluche detrás de su espalda, buscando desesperadamente una explicación lógica que justificara por qué la encargada de limpieza estaba tirada en el suelo entre baldes de agua sucia. La mujer de seda comenzó a caminar hacia Mateo con los brazos extendidos, tratando de usar su encanto habitual para nublar el juicio del hombre que siempre la había complacido en todo. Inventó en segundos una historia sobre cómo Mercedes había intentado robar algo, y Leo se había asustado, pretendiendo que ella era la heroína de una situación que ella misma había provocado con su maldad infinita. Mateo no pronunció una sola palabra, manteniéndose inmóvil como una estatua de hielo mientras observaba a la mujer que planeaba convertir en su esposa, con un asco que superaba cualquier descripción posible. Lentamente, levantó su mano derecha y giró la pantalla de su teléfono celular hacia ella, mostrando el video que acababa de grabar desde 1900. El primer grito que escuchó al llegar a la oficina. Las imágenes mostraban claramente cómo ella trataba a Leo como a un animal, cómo empujaba a Mercedes y cómo amenazaba con lanzar el juguete por la ventana del rascacielos sin ninguna compasión. Isadora sintió que la sangre se le drenaba del rostro al verse a sí misma retratada como el monstruo que realmente era, dándose cuenta de que sus mentiras ya no tenían ningún poder sobre el hombre que ahora la miraba con odio. El pánico se apoderó de Isadora al ver que su mundo de lujos y prestigio se derrumbaba como un castillo de naipes ante la evidencia irrefutable que Mateo sostenía en sus manos con firmeza. Empezó a balbucear excusas incoherentes, culpando al estrés del trabajo, a la falta de sueño e incluso a la memoria de la difunta madre de Leo, tratando de manipular emocionalmente a Mateo una última vez. Sin embargo, cada palabra que salía de su boca solo servía para aumentar la indignación moral del CEO, quien finalmente veía la verdadera riqueza espiritual de la humilde limpiadora en contraste con la pobreza de alma de su prometida. La villana se dio cuenta de que su carrera profesional y su posición social estaban terminadas y que la justicia que tanto había evadido estaba finalmente llamando a su puerta con una fuerza que no podría detener ni con todo su dinero. Mateo caminó con paso firme por la oficina, ignorando por completo los ruegos desesperados de Isadora, quien se aferraba a su brazo pidiendo perdón de una manera patética que solo generaba más desprecio en su corazón herido. Se dirigió primero hacia doña Mercedes, extendiéndole la mano con respeto para ayudarla a levantarse del suelo mojado, donde yacía tras el empujón violento recibido de la mujer de seda.
La miró a los ojos con una gratitud inmensa, reconociendo en ese instante que la empleada de limpieza había hecho por su hijo lo que él mismo no tuvo el valor de hacer debido a su ceguera empresarial. Luego se arrodilló frente a Leo, quien seguía temblando, y lo envolvió en un abrazo protector que prometía que nunca más volvería a estar solo ni a ser víctima de la crueldad de nadie bajo su supervisión. Con una voz gélida que resonó en las paredes de cristal de la Diamond Tower, Mateo anunció que ya no había lugar para Isadora en su empresa ni en su vida privada a partir de ese segundo. Tomó el teléfono de la oficina y marcó el número de seguridad y de la policía local, informando que una agresión física y emocional contra un menor de edad acababa de ocurrir en la presidencia. Isadora intentó correr hacia la salida, pero Mateo la detuvo con una mirada que prometía que usaría todos sus recursos legales para asegurarse de que ella pagara por cada segundo de sufrimiento causado a Leo. La máscara de la directora de marketing había caído para siempre, revelando la ruina absoluta de una mujer que vendió su alma por un estatus que ahora se desvanecía en medio de las luces brillantes de la mañana. El eco de las sirenas comenzó a rebotar contra las paredes de cristal de la Diamond Tower, anunciando el fin de la impunidad para la mujer que creía ser dueña absoluta del destino ajeno. Mateo llamó de inmediato a la seguridad del edificio y a las autoridades competentes para que se hicieran cargo de la situación que presenció con horror en su oficina. Isadora, al ver que los guardias se aproximaban con rostros severos, intentó recuperar una pizca de su arrogancia perdida, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener su costoso bolso de diseñador. Los primeros empleados que llegaban temprano se detuvieron en seco al ver a su impecable directora de marketing siendo rodeada por agentes de la ley. La humillación pública fue inmediata y devastadora para alguien que vivía exclusivamente de las apariencias y el estatus social elevado. Los oficiales de policía ingresaron al recinto de mármol con pasos firmes, contrastando con la fragilidad emocional que reinaba en el ambiente tras la revelación de la crueldad sádica de la villana. Isadora fue escoltada hacia la salida bajo las miradas de desprecio de sus propios subordinados, perdiendo en un solo instante toda la dignidad y el prestigio que había construido con mentiras. Mateo observaba cómo los grilletes se cerraban sobre las muñecas de la mujer, que tenía un corazón de hielo, un contraste visual impactante con las joyas de oro que aún adornaban sus dedos. El lujo estéril de la presidencia parecía rechazar su presencia ahora que la verdad había salido a la luz de forma innegable y violenta. Mientras era conducida al ascensor, sus gritos de protesta se desvanecían, dejando tras de sí un silencio cargado de una pesada melancolía corporativa. La caída de la directora de marketing fue tan estrepitosa como lo fue su ascenso basado en la manipulación y el engaño sistemático del magnate inmobiliario que ahora la repudiaba. Isadora intentó lanzar una última mirada de odio hacia el pequeño Leo, pero los oficiales la obligaron a seguir. Adelante, sellando así su destino lejos de la riqueza que tanto ambicionaba. La justicia que tanto había tardado finalmente llegaba para reclamar su lugar, despojando a la villana de su máscara de Doña Perfecta y revelando al monstruo que habitaba en su interior. La empresa, que antes era su campo de batalla personal, se convirtió en el escenario de su ruina más absoluta y vergonzosa ante los ojos de todos. Mateo sentía que el peso de la traición comenzaba a transformarse en una determinación
gélida para proteger a su hijo de cualquier otra amenaza externa. Con la oficina finalmente vacía de la presencia tóxica de Isadora, el silencio que quedó era denso y estaba preñado de una culpa que Mateo apenas podía soportar en sus hombros. El CEO miró a su alrededor, viendo el desastre de los baldes de limpieza y el agua derramada sobre el mármol, símbolos de la batalla que se libró en la oscuridad. Se dio cuenta de que su búsqueda incesante de dinero y una nueva madre para Leo lo habían cegado ante el sufrimiento real que ocurría bajo su propio techo. La vergüenza lo golpeó con la fuerza de un rayo, comprendiendo que había entregado a su hijo vulnerable a las garras de una hiena hambrienta de poder y estatus. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo por la rigidez de su posición corporativa, comenzaron a nublar su vista mientras procesaba su inmensa y dolorosa negligencia paternal. Mateo se volvió hacia doña Mercedes, la humilde encargada de la limpieza que aún intentaba secar el suelo a pesar de haber sido agredida físicamente por la mujer de seda. En ese momento, el contraste entre el uniforme simple de la trabajadora y el entorno opulento de la oficina resaltó la verdadera riqueza espiritual que ella poseía. El multimillonario, que nunca antes se había arrodillado ante nadie en su carrera profesional, sintió que sus piernas flaqueaban ante la magnitud de la bondad de Mercedes, sin importarle las manchas de desinfectante o la mirada curiosa de los empleados que aún permanecían en la puerta. Mateo cayó de rodillas ante la salvadora humilde. Fue un acto de contrición absoluta que dejó en claro quién era la verdadera autoridad moral en ese edificio de acero y cristal templado de la ciudad. Mercedes, perdone mi ceguera y mi arrogancia por no haber visto la pureza de cuidado que usted le brindaba a mi hijo cuando yo no estaba presente, susurró Mateo con voz quebrada. El hombre más poderoso del sector inmobiliario buscó las manos calejadas de la anciana. Aquellas manos que habían ofrecido consuelo y comida, mientras él solo ofrecía ausencia y billetes. Le pidió perdón por haber permitido que fuera humillada y por haber ignorado su presencia silenciosa, pero vital, en los pasillos de la Diamond Tower durante tantos meses de oscuridad. Reconoció que su humildad heroica fue la única barrera que impidió que el corazón de Leo se rompiera definitivamente en 1000 pedazos bajo el odio de Isadora. Mercedes lo miró con esos ojos dulces cargados de una sabiduría emocional inmensa que no necesitaba de títulos para ser auténtica. Después de recibir la bendición silenciosa de la limpiadora, Mateo giró su cuerpo para enfrentar al ser que más había descuidado en su afán por alcanzar el éxito profesional absoluto. Se acercó a su hijo Leo, quien permanecía sentado en un rincón del despacho presidencial, abrazando con fuerza su desgastado dinosaurio de peluche, como si fuera un ancla. El padre se deslizó por el suelo de mármol hasta quedar a la altura de los ojos del pequeño, permitiendo que su vulnerabilidad fuera visible por primera vez en años. Mateo cayó de rodillas frente a su hijo, con el corazón en la mano y la voz llena de un arrepentimiento que ninguna fortuna podría comprar jamás. La imagen del gran CEO llorando ante un niño de 6 años era la catarsis que la historia necesitaba para comenzar el proceso de sanación familiar. Perdóname, mi pequeño guerrero, por haberte dejado solo en manos de alguien que no sabía valorar la inmensa luz que llevas en tu alma pura y sensible, dijo Mateo. El magnate reconoció en voz alta que su obsesión por el trabajo había sido una forma de cobardía ante la pérdida de su esposa, usando el dinero como un escudo inútil. Prometió ante el silencio de la oficina
que a partir de ese instante, su presencia sería constante y que nunca más permitiría que el silencio fuera su forma de comunicación. Le pidió perdón por no entender sus dibujos, por no escuchar sus gritos silenciosos y por confiar más en las apariencias de una villana que en la mirada de su propio hijo. Mateo se comprometió a reconstruir el puente de amor que su negligencia había permitido que se deteriorara hasta casi desaparecer por completo. Con una ternura que parecía dormida durante décadas, Mateo extendió sus brazos y envolvió a Leo en un abrazo protector que rompía la barrera de cristal entre ellos. Al sentir el calor de su padre, el niño relajó la tensión de sus hombros y por primera vez en muchísimos meses de angustia, una sonrisa tímida iluminó su rostro. Fue un momento de conexión espiritual profunda que hizo que el aire en la Diamond Tower se sintiera más ligero y limpio de las mentiras de Isadora. Leo soltó un poco el agarre de su peluche para aceptar el afecto paterno, reconociendo que el peligro pasó y que la autoridad ciega finalmente recuperó la vista. El sol de la mañana comenzaba a entrar por los ventanales, bañando a padre e hijo en una luz de esperanza y redención verdadera. Mateo se puso de pie, sosteniendo la mano de Leo con firmeza, mientras miraba a doña Mercedes con un respeto que transformaría para siempre la estructura de su empresa y de su vida. Juntos, comenzaron a caminar hacia la salida de la oficina presidencial, dejando atrás el lujo estéril que antes definía su existencia para buscar un nuevo camino basado en el cuidado auténtico. El personal de seguridad ya había retirado a Isadora de las instalaciones y el rumor de su caída corría como pólvora por los pasillos de mármol y acero escobado de la torre. El CEO sabía que el proceso de limpieza apenas comenzaba, pero esta vez no sería una limpieza de pisos, sino una purificación del alma y del entorno familiar. Se dirigieron hacia el ascensor, preparados para enfrentar un futuro donde el valor real no estaría en los bancos, sino en los corazones. 6 meses han pasado desde aquella madrugada que cambió para siempre el destino de los habitantes de la Diamond Tower, y hoy el edificio respira un aire completamente distinto. El mármol de Carrara y el acero escobado ya no parecen tan fríos ni distantes, pues han sido adornados con colores vibrantes y risas que antes estaban prohibidas en este templo del éxito corporativo. Mateo cumplió su promesa de transformar su imperio inmobiliario en un lugar donde la eficiencia no estuviera reñida con la calidez humana y la verdadera inclusión social. En el piso 50, donde antes reinaba el silencio opresor de los secretos de Isadora, ahora se encuentra una moderna ala denominada Espacio Familia, dedicada íntegramente al bienestar de los empleados y sus hijos. Este espacio cuenta con terapeutas especializados, convirtiéndose en el corazón latente de la nueva cultura empresarial del gran magnate. El ambiente en la empresa de tecnología y lujo se ha suavizado, eliminando esa atmósfera de competencia feroz que antes caracterizaba cada pasillo y cada reunión de directiva. Los empleados ya no caminan con miedo a ser reemplazados como objetos desechables, pues Mateo ha implementado políticas de bienestar que priorizan la salud mental y la conciliación familiar por encima de todo. La Diamond Tower se ha convertido en un referente mundial de cómo el éxito financiero puede caminar de la mano con la responsabilidad social y el respeto profundo por la diversidad humana. Leo corre ahora libremente por los pasillos que antes fueron su prisión emocional, encontrando en cada rincón un estímulo positivo en lugar de una amenaza constante. El brillo del
Mármol ahora refleja la alegría de los niños que visitan el lugar, transformando el lujo estéril en un hogar corporativo lleno de vida verdadera. Mateo ya no es el hombre obsesionado con el trabajo que llegaba a su oficina antes del amanecer solo para revisar balances bancarios y cerrar contratos millonarios. Aunque sigue siendo un líder respetado en el sector inmobiliario, ha aprendido a delegar responsabilidades para dedicar tiempo de calidad a lo que realmente importa en su existencia. Ahora, es común verlo sentado en la alfombra de su oficina jugando con Leo, compartiendo momentos que antes consideraba una pérdida de tiempo productivo debido a su ceguera emocional. Su rostro ha perdido la rigidez de la autoridad ciega y ha ganado las líneas de expresión que solo nacen de la risa genuina y el afecto compartido. La culpa por el pasado se ha transformado en un motor de cambio constante, impulsándolo a ser el padre presente y amoroso que su pequeño hijo siempre necesitó. Desesperadamente, el progreso de Leo ha sido asombroso, demostrando que el amor y la paciencia son las herramientas más poderosas para sanar las heridas de un corazón que fue maltratado. Aunque sigue siendo un niño no verbal, su forma de comunicarse ha evolucionado de manera espectacular gracias a las terapias constantes y al entorno seguro que lo rodea en casa. Ya no aprieta su dinosaurio de peluche con desesperación como si fuera su único refugio contra el mundo, sino que lo lleva consigo como un compañero de aventuras felices. Sus ojos grandes y sensibles ahora brillan con una curiosidad insaciable por descubrir la belleza de la naturaleza y el arte, algo que expresa a través de sus dibujos coloridos. Leo se siente validado y protegido, sabiendo que su voz, aunque silenciosa, es escuchada y respetada por todas las personas que forman parte de su nuevo círculo cercano. Doña Mercedes ya no viste el uniforme azul de la limpieza nocturna, ni tiene que ocultarse en los pasillos de mantenimiento para ofrecer un poco de consuelo. Mateo ha reconocido oficialmente su valor y su inmensa sabiduría emocional, nombrándola supervisora de bienestar de la fundación que creó en nombre de Leo para ayudar a familias vulnerables. Ella tiene ahora su propia oficina luminosa, donde sus manos calejadas por el trabajo duro se dedican a coordinar programas de apoyo para niños con necesidades especiales. Mercedes ha pasado de ser una empleada invisible a ser el alma de la institución. Demostrando que el verdadero valor de una persona no reside en sus estudios académicos. Su presencia es un recordatorio constante de que la humildad heroica puede transformar vidas enteras y derribar las barreras de clase que dividen injustamente a nuestra sociedad moderna. La Fundación de Leo ha crecido rápidamente, extendiendo su brazo de ayuda hacia comunidades que antes estaban fuera del radar de la élite empresarial de la gran ciudad. Mateo ha invertido gran parte de su fortuna personal en asegurar que ningún niño tenga que sufrir el aislamiento y la crueldad que su hijo experimentó. Mercedes supervisa cada detalle con una dedicación que nace del amor puro, asegurándose de que la dignidad sea la base de cada intervención realizada por la organización. El contraste entre su pasado humilde y su presente como líder de bienestar es una inspiración para todos los empleados de la Diamond Tower. La sabiduría que Mercedes adquirió en los pasillos oscuros de la empresa ahora ilumina el camino de cientos de familias que buscan esperanza en medio de las dificultades económicas y los desafíos emocionales. Isadora es ahora solo un recuerdo amargo que se desvanece en las sombras de los registros legales y los procesos judiciales que terminaron con su condena definitiva.
Su caída fue un ejemplo para la alta sociedad de que el poder y el dinero no pueden proteger a nadie de las consecuencias de la maldad. Ella perdió su estatus, su belleza de seda se marchitó tras los muros de la prisión y su nombre fue borrado de los círculos de lujo que tanto amaba. La justicia poética se cumplió con todo su rigor, dejando claro que el maltrato a los inocentes tiene un precio muy alto que la vida siempre se encarga de cobrar. Mientras ella vive en el olvido, las personas que intentó destruir florecen en un jardín de respeto mutuo y afecto sincero, demostrando quién posee realmente la riqueza espiritual. Cada mañana, antes de comenzar la jornada laboral en la torre, Mateo, Leo y doña Mercedes se reúnen en la cafetería privada para tomar café juntos. Ya no existe la distinción entre jefe y empleada, pues el vínculo que los une es mucho más fuerte que cualquier jerarquía establecida por los contratos de trabajo. Comparten bizcochos de maíz y conversaciones llenas de planes para el futuro, formando lo que Mateo describe con orgullo como una familia de alma. Es una escena de calidez humana que contrasta visualmente con el brillo frío del cristal y el acero que los rodea en las alturas del rascacielos. Doña Mercedes sonríe al ver a Leo comer con gusto, recordando las noches oscuras en el depósito de limpieza y celebrando la luz que ahora inunda cada rincón de sus vidas reconstruidas por la justicia. Esta historia nos enseña que el verdadero valor de un ser humano no se encuentra en el saldo bancario ni en las joyas de grife, sino en la pureza del cuidado. Mateo aprendió de la manera más difícil que la protección de los inocentes es la misión más importante que un hombre puede tener en su vida. La redención llegó a través de la humildad de una mujer que no tenía nada material, pero que poseía un tesoro de amor infinito para entregar. El éxito real es aquel que se construye sobre la base de la verdad, la empatía y la valentía para defender a quienes no pueden defenderse por sí mismos. La Diamond Tower sigue siendo un símbolo de poder económico, pero ahora también es un faro de luz moral que guía a otros hacia la redención y el amor verdadero. Historias. Como esta nos recuerdan con fuerza que la justicia puede tardar en llegar, pero siempre aparece para quien protege incansablemente a los inocentes de este mundo cruel. Si esta historia sobre la superación de Leo y la valentía de doña Mercedes tocó tu corazón y crees firmemente en la protección de los más vulnerables, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas lecciones de vida que nos ayudan a ser mejores seres humanos cada día a través del ejemplo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos de esperanza, donde el amor siempre vence a la crueldad y la verdad sale finalmente a la luz para sanarnos a todos. Gracias por acompañarnos en este viaje de redención y justicia poética que nos enseña que el corazón siempre tiene la última palabra sobre el destino humano.